Dios les bendiga en esta hora, su hermana en Cristo, Carmen Catalán, y hoy una vez más les traigo la palabra que se encuentra en Santiago 1:19 y se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, escucha, pueblo de Dios, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Escucha, iglesia, el consejo que Dios nos está dando en este día. En este día el Señor nos está diciendo, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la palabra? Conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, porque cuando la escudriñamos y estamos con un corazón dispuesto a escudriñarla y aprender, siendo enseñados a través del Espíritu Santo, esta palabra se queda en nuestro corazón. Y si se queda en nuestro corazón, vamos a estar meditando en ella. Dice la palabra de Dios que meditemos en ella de día y de noche. Y si escudriñamos la palabra, la vamos a comenzar a poner por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar hacia allá, a poner por obra la palabra en nuestras vidas. No solamente la vamos a ver y sabemos que la palabra está aquí y la guardamos y decimos, sí está aquí, pero si no la vivimos, si solamente queremos vivirla cuando vayamos a la iglesia, tu vida no va a crecer espiritualmente. Tu fe no va a ser aumentada. Por eso dice que seamos hacedores de la palabra. Cuando somos hacedores de la palabra, la vida del cristiano cambia. Cambia su forma de ver las cosas, cambia hasta su forma de hablar. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, no nomás dice uno, dice todo hombre, sea pronto para oír. Y ese es uno de los grandes problemas en el cuerpo de Cristo, que no escuchan. Cuando uno le trae una palabra, antes de escuchar, ya están pensando qué van a responder. Y no escuchan. Y así es cuando se sale de contexto la palabra, porque no escuchan qué es lo que Dios les quiere decir a través de la palabra. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Dice, y tardo. ¿Qué? Para hablar. Primero escucha, iglesia. Primero escucha. Escucha qué Dios quiere hablarte.
Escucha qué Dios quiere dar, qué consejo quiere darte Dios. Antes de que tú hables, antes de que te adelantes a la palabra. Dice, y tardo para airarse. Tardo. Aquí en esta palabra, lo más maravilloso es de que como encontramos palabras de amor, palabras de misericordia, también encontramos corrección de parte de Dios. También encontramos disciplina de parte de Dios. Y eso es lo más maravilloso. Por eso tenemos que ser hacedores de la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra en nuestras vidas día con día. Dejar que el Espíritu Santo nos moldee, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos limpie. Y eso solamente lo puede hacer a través de la palabra. Cuando nosotros nos disponemos nuestro corazón y sobre todo preparamos nuestro corazón para oír. El Espíritu Santo obra y transforma el corazón que está dispuesto. Porque dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces nos dejamos guiar por la ira. Cuidado con la ira. Porque dice la palabra de Dios que la ira no obra la justicia de Dios. Como el hombre tiende a querer justificarse o a querer defenderse inmediatamente, dice que ¿qué? Cuando intenta defenderse, el hombre se enoja, le viene ira. Pero dice que la ira dice que no obra la justicia de Dios. Y para que la justicia de Dios obre en nosotros, tienen que haber los frutos del Espíritu Santo. Y para que hayan los frutos del Espíritu Santo, tenemos que dejarnos que nos enseñe todo lo que hay escrito aquí. Cuando comenzamos a conocer lo que hay escrito aquí, nuestra vida, tanto física como espiritualmente, comienza a ser diferente, comienza a ser transformada, porque comienza a haber una limpieza dentro de nosotros. Porque si antes nos enojábamos con facilidad, cuando venimos, no solamente es venir a Cristo, porque muchos han venido a Cristo y siguen con su misma naturaleza. Siguen haciendo lo mismo que antes hacían. Siguen peleando. Siguen discutiendo, siguen enojándose. Pero si nosotros nos dejamos transformar por la palabra y nos hacemos hacedores de ella, nuestra vida va a cambiar, va a ser transformada y va a ser edificada también. Dice, por lo cual, escucha iglesia, dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Por qué el Señor nos está diciendo aquí, desechen toda inmundicia? Porque muchas veces dentro del pueblo de Dios hay inmundicia. Hay cosas que a Dios no le agradan. Por eso el Señor nos viene diciendo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuidado con la malicia. Cuidado con la malicia. No seamos maliciosos. Porque es un consejo que el Señor nos está diciendo. Es una palabra que el Señor nos está dando en esta hora. Dice que dejemos toda malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice que puede salvar nuestras almas, la palabra implantada. Dice, pero sed hacedores. Tenemos que vivirla. Tenemos que vivir lo que está aquí.
Si el Señor nos está diciendo que dejemos toda malicia y toda inmundicia, el Señor conoce cada corazón. Quizás en ti el Señor ha estado obrando y tú ya has pasado a ser, has dejado todo eso para comenzar a vivir una vida santa y agradable y perfecta que le agrada a Dios. Pero si el Señor aquí nos está diciendo que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, quiere decir que aún dentro de su pueblo existe esto. Que aún dentro de su pueblo hay inmundicia y malicia. Que es algo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Cada que leemos la Biblia, propongámonos disponer nuestro corazón. Cada vez que vayamos al secreto con Dios, dispongamos nuestro corazón y seamos honestos cuando llegamos a la presencia de Dios. Porque muchas veces nos queremos justificar. Señor, si acaso hay algo dentro de mí, cuando tú bien sabes que hay malicia, cuando tú bien sabes que hay inmundicia dentro de tu corazón. Y no estamos siendo sinceros delante de Dios. No venimos con ese corazón contrito y humillado. Queremos recibir de Dios, pero no estamos dispuestos a renunciar a la inmundicia y a la malicia. Y queremos hacer creer como que el Señor no se da cuenta. Y muchas veces por causa de eso no recibimos lo que le pedimos a Dios. Por causa de eso muchas veces ni siquiera la presencia de Dios desciende. Porque no somos sinceros, no somos honestos. Porque no estamos haciendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice que seamos hacedores. Que la apliquemos en nuestra vida. Que si la palabra de Dios dice que seamos santos, comenzar a guardarnos en santidad. Y si no podemos decirle, Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Y cuando tú lees la palabra, la misma palabra te da los versículos para que tú puedas resistir. Y tú puedas sacar esa inmundicia. Y dejar de practicar esa inmundicia. Y sacar esa malicia. Porque tarde o temprano dañará tu corazón. Porque tarde o temprano eso, si no lo sacas, si no lo apartas, te alejará del Dios vivo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si nos hacemos solamente oidores, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, comenzamos a vivir una mentira si no reconocemos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, escucha bien, iglesia, esto es palabra lo que yo te estoy leyendo. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos cristianos en la iglesia tienen una apariencia de piedad, una apariencia de santidad? Tienen una apariencia que tú los miras y tú dices, wow, se miran tan santos. Se mira como si fuera un hombre recto, una mujer íntegra.
Pero el Señor nos está diciendo que no. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, escucha, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros veníamos encadenados, veníamos llenos de pecado, de inmundicia, de malicia. Cuando vinimos a Cristo, Cristo nos libertó, Cristo rompió esas cadenas, Cristo nos limpió y nos transformó, nos limpió con su sangre preciosa. Y aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y cuando nos dio vida, pudimos experimentar esa verdadera libertad, pero esa verdadera libertad en Cristo, esa libertad que en el mundo nunca experimentamos, porque en el mundo siempre estábamos en tristeza, siempre estábamos infelices. Esa es la verdad. No había nada que llenara nuestros corazones. No había nada. Pero cuando vinimos a Cristo, Cristo rompió con todo eso y nos dio nueva vida y nos limpió y nos transformó. Por eso aquí la palabra de Dios dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Tenemos que perseverar en esa libertad que el Señor nos hizo libres. Por eso el Señor está diciendo, deja toda malicia, deja toda inmundicia, deja todo eso, deja todo pecado. Y comienza a ser hacedor de mi palabra. Porque cuando comenzamos a ser hacedor de la palabra, somos agradables delante de Dios. Comenzamos a vivir en rectitud. Y cuando se vive en rectitud, el Señor te usa. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Dice, si alguno, escucha iglesia, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No es tanto que te digas, yo vivo en santidad. No es que quieras aparentar, vivir una vida agradable delante de Dios. Pero cuando estás en secreto, sale la inmundicia. Cuando estás en secreto, viene la malicia. Que estamos viendo en las redes sociales, que estamos viendo en el celular. ¿Qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? Si todo lo que hacemos y pensamos y nuestra forma de actuar en nuestro hogar y en nuestra vida cotidiana saliera a luz, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías orgulloso o te sentirías avergonzado? Porque déjame decirte algo. Cada paso que damos nosotros está siendo grabado. Y en aquel día, cuando el Señor nos llame a cuentas, toda nuestra vida va a salir como una pantalla delante de todos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué vida estamos viviendo?
No cuando te ve tu pastor, no cuando te ve tu líder, no cuando te ve aquel hermanito que te ha puesto en un pedestal, sino en el secreto, sino cuando te quedas solo en el cuarto, o cuando vas al baño, o cuando tienes un momento a solas. El Espíritu Santo sigue ahí. O en ese momento lo contristas y Él se va. Seamos hacedores de la palabra, iglesia. Seamos hacedores de la palabra, porque dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nosotros somos representantes de Cristo y somos cartas leídas donde quiera que nosotros vayamos. Tú sabes que el mundo te identifica. Aunque tú no lleves una Biblia, te identifica quién eres tú. Uh-huh. Cuando el Señor Jesús había sido apresado, dice que le dijeron a uno de sus discípulos, cuando sus discípulos fueron esparcidos, dice que los reconocían. Y le decían, sí, tú eres uno de ellos. Y yo te aseguro que no llevaban ni una Biblia. Era por su forma de hablar. Uh-huh. Lo peor es de que muchas veces nos reconocen, pero estamos siendo malos representantes de Dios por no ser hacedores de la palabra. En lugar de que glorifiquen a Dios por la vida que estamos llevando, muchas veces somos una vergüenza para el Evangelio por no ser hacedores de la palabra. Porque cuando somos hacedores de la palabra y no solamente oidores, glorificaremos a Dios a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir, de la vida que llevamos. Pero cuando no, damos buen testimonio, la gente que te ve y dice, ¿para ser como él? No, gracias, no quiero. Yo prefiero estar así. Tengamos cuidado, iglesia. No vaya a ser que estemos siendo piedrita de tropiezo para aquel que nos está mirando. Uh-huh. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es donde menos la iglesia se está guardando. Es donde la mayoría del cuerpo de Cristo nos está guardando. Es sin mancha. Porque de una o de otra forma estamos hablando y haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso el Señor nos está diciendo que nos guardemos sin mancha del mundo. Si el Señor nos está diciendo guárdate sin mancha del mundo, quiere decir que no debemos tampoco ni desear nada de lo que venga del mundo. Pero muchas veces no lo vemos así. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra.
porque no conocemos lo que hay aquí adentro, porque aún no hemos sido transformados totalmente por la palabra. Porque cuando tú conoces la palabra y sabes lo que Dios pide de ti y de mí, dejamos de hacerlo sin necesidad de que alguien venga y te diga, tienes que hacer esto y esto y esto. Solito lo dejas. Porque ¿de qué serviría que te impongan reglas? ¿De qué serviría que te quieran mutilar? Pero si en tu corazón todavía tienes esos deseos de hacer lo mismo que hacías en el mundo. Por eso el Señor nos dice ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y qué? Dice que nos guardemos sin mancha del mundo, que dejemos atrás toda malicia, que dejemos atrás toda inmundicia y que nos guardemos sin mancha del mundo. ¿Por qué el Señor nos está diciendo eso? Porque pronto nos presentaremos delante de nuestro Rey. Porque la iglesia pronto va a ser levantada. Porque la novia tiene que estar siendo preparada ya. Y el Espíritu Santo no va a llevar una novia llena de inmundicia y de malicia. Una novia que no se ha guardado en santidad. Una novia que ha manchado sus vestiduras. No va a ser presentada frente al novio. Por eso el Señor nos está diciendo que dejemos todo eso y que comencemos a ser hacedores de la palabra. El que tenga oído para oír, oiga. Dios te bendiga.